Buenos días a todos, bienvenidos al devocional. Vamos a comenzar. Y vamos a leer lo que dice Mateo 20 del 26 al 28. Mateo 20 del 26 al 28. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Jesús desde sus días aquí en la tierra, él nos habló acerca de la importancia que es el servirnos, de la importancia que es el servir. Amén. Él decía que quien quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y como ejemplo se pone él, porque dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Jesús nos está poniendo él mismo como el ejemplo de la importancia que es servirnos. De hecho, dice la palabra, también Jesús mismo diciendo en Juan 12, versículos 25 y 26. Juan 12, 25, 26. Dice, los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Amén. Y sigue diciendo, todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Amén. Entonces aquí Jesús mismo está hablando nuevamente de lo importante que es servirle, lo importante que es servirnos unos a otros. Si queremos encontrarnos, una vez escuché esta frase, no recuerdo de qué pastor, pero la apunté y es, si queremos encontrarnos, piérdete en el servicio a los demás. Ahí es donde te vas a encontrar. La mejor manera de vivir en Cristo es dando, es servir a los demás. Dice la palabra que el que ame su vida en este mundo la va a perder, pero los que la pierdan por su causa la van a ganar. Y la verdad es que cuando nosotros servimos es como a veces renunciar a mi yo y darle más importancia a nosotros. Amén. Cuando después de que Jesús regresó con sus discípulos, cuando estaban, después de que Pedro lo había negado 3 veces, dice la palabra que él se acercó ahí al mar donde ellos estaban pescando y les preparó el desayuno. Ellos regresaron y estuvieron ahí con Jesús y Pedro y Jesús le preguntó 3 veces a Pedro que si lo amaba. Y cuando Pedro le decía que sí, entonces Jesús le decía, ¿me amas? Pero le contestaba, sí, Señor, tú sabes cuánto te amo. Y Jesús le decía, cuida a mis ovejas, apacienta a mi rebaño, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de demostrarle a Jesús o demostrar el amor que tenemos por Dios es cuidando lo que Él ama, sirviéndole a quienes Él ama, a quienes Él estuvo dispuesto a dar su vida por amor a ellos. Amén. Y vamos a leer lo que dice Romanos del 3 al 13. Romanos del 3 al 13. Y dice así, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si del servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Esta parte de la escritura nos habla del estilo de vida del creyente. Nos habla de la forma en la que tenemos que vivir para Él. Amén. Y nos da muchas características. Dice que tenemos que vivir con un amor que sea sin fingimiento, teniendo un amor fraternal los unos a los otros, honrándonos, diligentes, no perezosos, fervientes en el espíritu, entusiastas, gozosos en la esperanza, alegres, sufridos en la tribulación, pacientes, constantes en la oración. Y esta es la forma en la que tenemos que aprender a servirnos unos a otros, unos a otros. Simplemente, si nosotros nos amamos, si nos amamos sin un amor sin fingimiento, si nos honramos, ya nos estamos sirviendo sin necesidad de hacer nada. Desde ahí, cuando yo honro a alguien más, en ese momento yo estoy siendo de bendición y estoy siendo un instrumento útil de parte de Dios en su vida. Amén. Tenemos que aprender a no ser perezosos. A cada que tengamos la oportunidad, servir a alguien y ser de bendición para alguien más. Dice la palabra en 2 de Timoteo 2 del 24 al 25. 2 de Timoteo 2 del 24 al 25. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y cuando habla acerca del siervo del Señor, y Jesús dice que tenemos que servirnos, se refiere a todos. Todos hemos sido llamados a servir. No hay uno que diga yo no siento, a mí no me gusta, porque Dios te escogió para ser un instrumento útil en sus manos. Él mismo se puso de ejemplo para que lo imitáramos. Y Él dice que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. Entonces, aquí estamos viendo el estilo de vida del creyente, que tiene que ser un estilo de vida de servicio. Y estamos viendo las características que tenemos que tener para servir. Y dice la palabra que no tiene que ser contencioso, ¿verdad?
Y una persona contenciosa es una persona que por costumbre contradice o disputa todo lo que los demás le dicen o todo lo que los demás hacen. Que contradice todo lo que los demás afirman. Esa es una persona contenciosa. Y a veces pensamos que para servirle al Señor pues tenemos que hacer muchas cosas y a veces no nos sentimos tan aptos o capacitados a lo mejor para dar una enseñanza o a lo mejor para salir a evangelizar. Pero la verdad es que le servimos al Señor simplemente no siendo contenciosos, honrándonos, siendo amables los unos con los otros. Y la definición de amable, cuando habla que tenemos que ser amables, amable habla de un carácter equitativo, un carácter razonable, paciente, moderado, justo, considerado. Y es lo opuesto a ser áspero, lo opuesto a ser hiriente, lo opuesto a ser sarcástico, cruel y contencioso. Entonces, si quiero servirle, no tengo que irme a África. Lo puedo hacer en mi casa y con los míos. Ahí puedo empezar. Y dice la palabra que a todo aquel que le sirve, Dios lo honra. Entonces, cuando yo soy amable con los demás, cuando yo no soy contencioso, cuando yo tengo mansedumbre, un carácter lleno de, cuando habla acerca de mansedumbre, habla acerca de una disposición tranquila, equilibrada, en espíritu, no pretenciosa, que mantiene las pasiones bajo control. La mansedumbre no es un síntoma de debilidad, sino de poder y de fuerza, pero contenida. La sé administrar, sé dónde, sé a qué horas. Una persona mansa es aquella que perdona las injurias, corrige las faltas y gobierna su propio espíritu. Cuando yo soy así, cuando yo tengo estas características, cuando soy manso, cuando soy amable, cuando sé honrar a los demás, cuando amo, cuando me gozo en la esperanza, cuando soy constante en la oración, le estoy sirviendo al Señor y entonces hay una honra que Dios me está entregando. Dios me está honrando. Dios no se queda con nada de lo que tú haces para Él. Es importante que le sirvas al Señor. Le podemos servir, sí, con nuestro carácter, le podemos servir, sí, en nuestra casa, con nuestra familia, pero si en tu corazón está, y aunque no esté, busca la manera también de encontrar la forma de servirle en tu trabajo, en la iglesia, en donde quiera que vayas. Porque dice la palabra en Hebreos 6, 10 al 12. Hebreos 6 del 10 al 12. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¡Wow! Qué hermoso, porque dice la palabra que todo lo que haces por Él, Dios no lo olvida. Y para Él es tan importante verte siendo de utilidad, sirviendo a sus hijos. Y sigue diciendo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Tenemos que poner nuestra vida a disposición del Maestro. Tenemos que presentarnos como ese instrumento útil. En tus relaciones con los demás les sirves, pero también les sirves cuando tú no eres perezoso,
cuando le sirves a los santos, cuando dispones tu corazón para acomodar las sillas, para compartir en una reunión, ¿verdad? Para sumarte al grupo de intercesión, cuando das una clase a los pequeños, cuando recibes a alguien en la entrada, cuando lavas los baños. Estamos sirviendo y acabamos de leer que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Si tú le sirves al Señor y alguna vez te has sentido que no se ve lo que haces o que nadie te lo agradece, dice la palabra que Dios no es injusto para olvidar lo que tú haces por Él y el trabajo de amor que muestras para sus hijos, para aquellos a los que Él ama. Amén. Entonces es importante, el servicio tiene que ser una parte fundamental en la vida del creyente. El servir tiene que ser un estilo de vida del creyente. Siempre tenemos que tener esta actitud de sumar, esta actitud de qué puedo hacer por los demás. Tenemos que dejar de ser solamente demandantes y empezar a ser ofertantes donde quiera que vayamos. Ponernos a disposición, poner nuestra vida a disposición para su servicio, para su obra, siendo de bendición a los demás. Amén. Pues bueno, pues hasta aquí le dejamos, vamos a orar. Señor, gracias, papá, gracias, Señor, porque creemos, Señor, que a libertad fuimos llamados, pero que nuestra libertad no tenemos que utilizarnos como pretexto para pecar, sino para servirnos los unos a los otros. Papá, pon en nuestro corazón ese corazón de servicio, ese corazón que te sirva, ese corazón, Señor, que sirva a los que tú amas, Señor, que podamos mostrar nuestro amor hacia ti, amando a los demás y sirviéndoles. Permite que así sea siempre. Gracias, Señor. Te amamos, te glorificamos, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu bendición. En el nombre precioso de Jesús. Amén.